Si allá afuera hay una pintura, un póster, una película o alguna manifestación artística que te reta, sientes que te insulta o te alude, ¿se consideraría discriminación? Hoy vamos a descubrirlo. Desde que naces, alguien ya ha decidido por ti. Tu nombre, tu deber ser, dónde vivirás, tu ropa, si no estudiarás o si sí, a qué escuela irás, en qué creer y muchas otras cosas más. Pero, ¿qué pasaría si eliges algo diferente? Algo que resuene más contigo, con tu esencia. La vida está llena de alternativas, de caminos. Y tú decides si subes, bajas, entras, sales, te regresas, con quién sí o con quién no. Puede que te enfrentes a obstáculos o que todo parezca en tu contra, pero al final, la elección será solo tuya. Elige tu camino, tu propia vida. Esto es Diversidad. Bienvenidos todos, esto es Diversidad, yo soy Johnny Carmona y estamos en Capital 21. Recuerden que con el hashtag Diversidad ustedes nos pueden hacer llegar sus dudas, sus inquietudes, incluso sus sugerencias de temas para nuestra emisión. Y en este programa quisiera iniciar con un pretexto que me fascina: las exposiciones de museos que abren conversaciones. Y justamente la que abrió un montón de conversaciones que estuvo en la Academia de San Carlos, la del artista plástico Fabián Chaires, que enojó a muchas audiencias y que abrió toda una conversación sobre si una pieza no me gusta o me siento aludido o siento que me insulta, eso se podría considerar discriminación. Así que me puse a preguntar y dije, bueno, ¿qué consideramos discriminación? ¿Qué factores son los que efectivamente enfrenta el avance de los derechos? Así que hoy, con mis invitados, vamos a esclarecer la duda de qué constituye la discriminación. Qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos en Diversidad en Capital 21. Y bueno, tenemos invitados maravillosos porque, como les decía en el inicio del programa, hay conversaciones que se derivan de sucesos artísticos y de exposiciones. Entonces, para hablar de este tema de si el arte me discrimina o constituye la discriminación, tenemos a la presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega. Muchísimas gracias. A ti, Johnny. Mucho gusto estar aquí. Y artista contemporáneo Fabián Chaires. Gracias por la invitación. Estoy contenta. Ahora sí que el que inició toda la conversación. Oigan, yo quiero hacer como un recuento un poco de todo lo que últimamente se ha leído y por eso les invité a ambos, porque pues sí quería saber un poco, primero, para empezar, cuéntanos qué significa o qué constituye un acto de discriminación. Sí, pues mira, creo que es muy importante que estemos hablando de esto porque de pronto el concepto de discriminación se ha convertido en un comodín para ser utilizado para describir muchas incomodidades que sentimos las personas. Con esto no quiero disminuir nada ni disvalorar nada. Sí. Lo que voy es que el concepto de discriminación es un concepto muy acotado que se refiere a un trato diferenciado hacia una persona con base en su identidad, es decir, con base en prejuicios, con base en estereotipos, con base en estigmas, por ser quien es y que tiene un impacto en su ejercicio de derechos o en su acceso a ciertos bienes y a ciertos servicios. Entonces, es muy importante entender que además, cuando hablamos de esta identidad o de estos determinados prejuicios, cuando hablamos de discriminación en términos estrictos, estamos hablando de determinadas personas o de determinadas poblaciones que han sido históricamente discriminadas. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos con los términos. El concepto de discriminación cabe dentro de un paraguas de las injusticias, dentro de un paraguas de la ilegalidad, dentro de un paraguas inclusive de la injuria o del sentirnos ofendidos, pero no todo cabe dentro del concepto de discriminación. Exacto. Es decir,
¿Tenemos derecho a sentirnos ofendidos? Sí. ¿Tenemos derecho a que una pieza de arte, señor aquí presente, pues sí, no me guste? Claro. O me mueva cosas. O incluso yo diga, ¿y eso qué? Pero eso no es discriminación. Yo tengo una también muy sonada, Fabián, para abrir boca. Okay. Yo he leído mucho ¿por qué con la Iglesia Católica sí y no con el Islam o con otras religiones? ¿Por qué? Judíos o cualquier otra religión. Le he dado muchas vueltas a esa pregunta y he encontrado la respuesta, pues uno no va a resolver en casa del vecino los problemas que tiene en su casa, ¿no? Y como mexicano, como artista contemporáneo mexicano, pues desde muy pequeño, desde la infancia, he experimentado el adoctrinamiento forzoso, siempre por parte de mi familia, los vecinos, el entorno. Siempre a través de la culpa, ¿no? Se me inculca esta doctrina. Entonces, ahora que tengo las herramientas conceptuales, emocionales y técnicas, puedo opinar al respecto. Y es a través del arte que decido expresar mi postura y mis reflexiones sobre una institución como la Iglesia Católica, que es, pues, con lo que he estado muy familiarizado desde mi infancia. Sí, porque al final, pues, muchos fuimos al catecismo y fuimos bautizados y todo, y en realidad nuestro contacto con otras religiones ha sido simplemente quizá literatura, cine o las noticias, pero en realidad no hay esa, como esa relación directa, ¿no? Claro. Sí, de hecho, mucho de mi obra tiene que ver con el fútbol, con la lucha libre, con la charrería, ¿no? Que son cosas que estoy más familiarizado. Entonces, para mí es muy importante que cuando abordas un tema de forma artística haya cierto conocimiento y cierta familiaridad con lo que estás trabajando. Y sobre todo que son espacios en donde históricamente, como decía nuestra presidenta del COPRED, se ha oprimido a poblaciones específicas, sí, desde el deporte, desde la charrería, desde la lucha libre, o sea, desde la religión. Sí, se han construido muchos arquetipos, muchos prejuicios, incluso manifestaciones públicas de violencia, tanto de la Iglesia Católica, por ejemplo, o en el fútbol, con el tan sonado grito, el gritito disonante. Entonces, y ahí se han repetido ciertas dinámicas de violencia. Entonces, encuentro en el arte la posibilidad de reflexionar a través de ellos y proponer y devolver una respuesta de forma creativa. Ok. Geraldina, para dar más ejemplos más técnicos, ¿no? La discriminación tiene que ver, por ejemplo, cuando no te dejan entrar a algún lugar por cómo luces o lo que representas. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, cuando hablamos de discriminación es muy importante, decía yo hace un momento, distinguir estos elementos, ¿no? Que estemos hablando de un trato diferenciado, pero no cualquier trato diferenciado va a ser discriminatorio. Okay. O sea, si viene un chavo de 15 años y quiere comprar una botella de alcohol y unos cigarros en cualquier tienda de la esquina, para no decir marcas, le van a decir que no. Claro. Y esa persona podría venir y decir, es que me están discriminando por mi edad. Y hay una cláusula en nuestra Constitución que dice que queda prohibida la discriminación con motivo de la edad. Claro. ¿Es discriminación? No, hay una justificación detrás. Podemos discutir la justificación, digamos, eso ya es otro debate. Exacto. Pero hay justificaciones detrás de determinadas diferenciaciones que no nos llevan a la discriminación, ¿no? Entonces, es muy importante entender que tenemos el trato diferenciado, arbitrario, es decir, no justificado, que está basado en la identidad de las personas, por tu edad, por tu género, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por tu discapacidad, por tu origen nacional, por tu religión, etc. Y eso además impacta de una manera importante en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la subordinación que viven esos grupos. No es gratuito que se ponga la edad. Las personas mayores y las juventudes sabemos que son muy discriminadas en determinados ámbitos. El género, pues tenemos una historia de patriarcado tremenda que justo se manifiesta en esos espacios que estabas mencionando, ¿no? Y que tiene un impacto en las personas LGBT, la discapacidad con el capacitismo, el racismo, etcétera. Entonces, hay una historia detrás de estas categorías que en las cláusulas se dice que queda prohibido discriminar por, ¿no? Exacto. Y entonces ahí tenemos que ver cómo esa práctica de diferenciación que no está justificada
impacta en esa perpetuación de esa subordinación y en esa negación de derechos y de acceso a derechos y oportunidades. Entonces, con esos elementos necesitamos analizar esos tratos diferenciados o esas prácticas que están incidiendo en esa subordinación o en esa negación de derechos. Entonces, por eso decía yo al principio, no cualquier cosa que nos enoja o que nos es injusta o que nos maltrata nos va a llevar a hacer un acto discriminatorio. Y justamente en el tema del arte me parece que lo decíamos hace un momento, el arte tiene una vocación transgresora, el arte tiene una vocación de mover cosas, ¿no? De pronto nos hemos encontrado frente a expresiones artísticas que pueden conmovernos, claro, pero también que pueden enojarnos y que tú me dirás, pero creo que un poco la idea también es poner sobre la mesa una discusión de un tema que te mueve, que te interpela, claro, y no solo a ti. Sí, sino a muchas personas. Sí, cuando una obra sale de tu estudio ya no es tuya, el público la adopta y se proyecta en ella, ¿no? Entonces, sí, de hecho, otra pregunta que me han hecho es como, ¿el arte debe ser transgresor siempre? Yo les digo, no necesariamente. O sea, pueden haber muchas manifestaciones artísticas, pero el arte transgresor es el que nos hace conocernos como sociedad. Y entonces los artistas tenemos esa posibilidad de conocer los límites de lo que es permitido, lo que no es permitido y reflexionar en torno a ello. Entonces rozamos muchas veces la frontera y a veces la rebasamos. Y justo cuando rebasamos esas fronteras es cuando descubrimos algo y gracias al trabajo de un artista. No tuvieron que hacerlo todos, ¿no? Y entonces me gusta verla de esas dos formas. No es necesario que sea transgresor, pero gracias a los artistas transgredimos las fronteras de la sociedad. Sí, porque por ejemplo yo tengo un exprimidor de jugos de Philip Stark en casa, que es una obra de arte, pero pues es cero transgresora, es altamente estética y ya. Bueno, en su momento tal vez lo fue. Bueno, pues sí, puede ser. Sí, porque también hay que hablar de contextos. Sí, ¿no? Tal vez ahora lo que yo esté pintando en 15, 20 años, 100 años ya no sea transgresor y ojalá. De hecho, lo he dicho varias veces, mi arte dejará de ser transgresor cuando estos temas sean abrazados. Sí, claro, y cuando en realidad la coyuntura que tú provocas, incluso quizá las personas involucradas sí le pongan pues acción a resolverlo quizá, ¿no? Claro, y es ahí donde nos conocemos como público, nos conocemos a nosotros mismos y eso es lo maravilloso, que crecemos. No, está cañón. Pero bueno, miren, vamos a dejar aquí tantito porque necesitamos ir a un corte, pero yo quiero que en casa empiecen a diferenciar una emoción desagradable a un acto discriminatorio. Regresamos. Y gracias por seguir con nosotros aquí en Diversidad. Recuerden el hashtag Diversidad, les estamos leyendo aquí en Capital 21. Y seguimos con Geraldina y con Fabián hablando de arte y discriminación. Fíjense que en esta diferenciación de el trabajo de un artista me puede gustar o no, les voy a poner un ejemplo. Allá en 2007-2008, cuando Spencer Tunick vino a México y pues hizo esta mega obra de todas las personas desnudas en el Zócalo. Y yo, pues en ese tiempo tenía 27, 28 años y pues siento que vendo cierta idea de mucho transgresor. Entonces todo el mundo juraba que yo iba a ir. Y yo vi la obra y dije, es que el resultado final a mí no me gusta. Claro. Porque a mí el resultado final me da una especie entre cuerpos apilados y animales de granja. Con cariño y respeto. Sí, bueno. Pero ese era como el final. Entonces, por más transgresor que yo quisiera ser, no me quería ver en una obra cuya estética no me gusta. Claro. Claro. Pero eso para nada en mi cabeza empezó a ser como que, ¿y este señor va a discriminar o no? O esto es un acto en contra de, no sé. O sea, yo creo que es muy válido que nos guste o no la obra de alguien, pero eso no nos debe de llevar a otra conversación. Claro. Entonces, creo que es importante el que del otro lado de la pantalla tomamos nota de empezar a hacer esta diferenciación. Porque además yo creo que con la masificación del tema de la opresión,
el término discriminación se ha usado como mucho más de lo que se debería de usar. Sí, creo que de pronto decía, o sea, he estado como insistiendo en ello, pero, o sea, hay que decirlo muchas veces, ¿no? No todo lo que nos ofende es discriminatorio. Y puede ser injusto, puede ser inclusive ilegal, pero no es discriminación. Ahora, cuando estamos hablando de una obra artística, estamos hablando de libertad de expresión. Evidentemente, la libertad de expresión se ejerce dentro de un marco de derechos. O sea, obviamente no está en el vacío, ¿no? Okay. La libertad de expresión que ampara la libertad artística se mueven dentro de un espacio de derechos. Pero el hecho de que, como en este caso, Fabián, en una obra exprese pues lo que a él le interpela o lo que él quiere decir o lo que él quiere transmitir, que no está subordinando a ningún grupo. O sea, el hecho de que esté expresando una posición suya que pueden otras personas compartir o no, con respecto de, en este caso, una fe que también está amparada por un derecho a la libertad religiosa. No quiere decir que con esa obra vamos a continuar subordinando a un grupo religioso, cosa que no sucede en nuestro país. Decían hace un momento, el tema de los contextos es muy importante. Sí. Porque justo en nuestro país no podemos hablar de que un grupo de personas católicas o cristianas que profesan una determinada fe católica sean un grupo históricamente subordinado, un grupo históricamente oprimido, un grupo que en este país, al profesar su fe, se le niegue entrar a un restaurante, se le niegue el arrendamiento de una vivienda o la compra de una vivienda, se le niegue entrar a la escuela. Eso no sucede en nuestro país. Cosa que sí sucede con las personas LGBT hoy todavía. Aún y cuando tenemos un marco legal bien robusto de reconocimiento de derechos. Sí, porque además se me ocurre, por ejemplo, formas muy cotidianas de discriminación, o sea, en el sentido de cuántas veces se habla del racismo y de las pequeñas acciones como entras a una tienda y entonces el vigilante automáticamente te empieza a seguir, o incluso sabes que no te van a dar el mismo servicio o cosas así. Eso sí tiene que ver con cómo luces o lo que estás representando, y entonces esa negación de servicio, de acceso y demás, es lo que es una discriminación. Entonces, yo ahí sí preguntaría, no a ustedes, sino a la audiencia. Entonces, ¿de qué manera la obra de Fabián está impidiéndole el paso o la profesación, o sea, profesar, pues, perdón, la religión a alguien? Claro. Yo no creo que estés afuera de la iglesia diciendo, hoy no hay misa, porque aquí está mi pintura. De hecho, se han manifestado haciendo oraciones y cantos fuera de la exhibición y me parece fantástico. Incluso me gusta cómo suena. Otra vez, o sea, el hecho de que no comparta ciertas cosas con ellos, no voy a reconocer que hay otras cosas que tal vez sí me interesen, ¿no? Igual las expresiones artísticas dentro del arte cristiano para mí son de las obras de arte más gloriosas y magníficas. Es que hay un tema sublime, sí, yo también soy fan de eso. Completamente, ¿no? Y aunque haya una parte con la que no concuerde, no me agrade, pues también habrá otra que sí esté de acuerdo con ella. Entonces, para mí es muy importante también que como espectador nos abramos a veces lo más que podamos a percibir y a leer lo que estamos viendo en una obra. Y ya si nos duele, si nos incomoda o incluso nos gusta, podemos encontrar algo que nos haga crecer. Y eso creo que es lo maravilloso del arte. Pero además yo creo que es muy importante esto que estás diciendo, Fabián, porque tiene que ver con la importancia de la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática. Y hablo de una sociedad democrática porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de no discriminación, estamos hablando de libertad artística, de libertad de expresión. Y el hecho de que en una sociedad una persona pueda expresarse, insisto, dentro de este marco, porque es importante decirlo, porque sí existen discursos discriminatorios. Cuando una persona, en uso de su libertad de expresión, hace un llamado, por ejemplo, a acabar con determinadas personas, cosa que, por ejemplo, hemos visto con poblaciones migrantes, hemos visto con personas LGBT, hemos visto con mujeres. Claro, ahí estamos hablando de un discurso discriminatorio, pero el hecho de que se haga una exposición
que represente una postura del artista y que además esté en un sitio en donde nadie está obligando a nadie a ir a ver su exposición. Las personas vamos a verla porque queremos y quienes no la quieren ver pueden pasar de ella. Entonces me parece que es muy importante proteger la libertad de expresión en una sociedad democrática, porque ¿quién va a valorarla? O sea, lo que quiero decir con esto es, hoy estamos discutiendo esta obra, pero mañana podemos estar discutiendo otra obra que puede ser ofensiva, no desde el punto de vista de subordinación, no desde el punto de vista de la discriminación, sino desde el punto de vista de la ofensa. Y entonces también vamos a empezar a hablar sobre eso. Entonces vamos a acabar censurando la expresión artística en este caso y cualquier tipo de expresión porque nos ofende, porque nos incomoda. Y además, ¿quién la va a valorar? Porque también ese es otro tema. Vamos a hacer que el Estado se meta a decir qué discurso es el permitido y qué discurso no. Y eso me parece a mí que en una sociedad democrática es bien peligroso. No, y sobre todo volver a lo mismo. O sea, yo creo que hoy me gustaría que nuestras audiencias se fueran a casa, bueno, siguen en su casa, pero más bien se quedaran con esta reflexión. A ver, esto que tengo enfrente, ¿me está impidiendo la entrada, el servicio, el acceso a algo? Si no, entonces no es discriminación, simplemente no me gusta. Y es válido. Porque creo que también, por ejemplo, nuestras hermanas trans, que son de las letras las que más tienen interseccionalidad de discriminación, pues evidentemente las mujeres trans tienen negado el trabajo, la escuela, muchas cosas simplemente por cómo son y cómo lucen. Creo yo que a menos que tengas una mega cruz, y eso tendría que ser todavía cuestionable, no hay ninguna identidad clara, rápida, que te diga, es católico, no le vendas café, ¿no? O sea, yo creo que eso es sumamente importante. Desde COPRED, ¿cómo ustedes gestionan voy a poner una denuncia? Sí. ¿Ustedes guían en algún punto, orientan no está siendo discriminado, sí está siendo discriminado? Sí, por supuesto. Cuando una persona considera haber sido discriminada, puede venir al COPRED y justo se le hace una orientación en términos de, esto que me estás planteando es discriminación y entonces vamos a tomar un camino de un procedimiento. En el caso de COPRED es un procedimiento restaurativo, no sancionador. El COPRED no sanciona por discriminación porque justo lo que creemos es que a través de un cambio cultural y de una mirada, digamos, de reparación, ¿no? Podemos mejorar esta sociedad en términos de eliminar las prácticas discriminatorias, los prejuicios que la sustentan, etcétera. Entonces, si no es discriminación, puede orientarse a la persona hacia la autoridad que corresponda, porque muchas veces puede no ser discriminación, pero puede ser un tema, por ejemplo, de procuraduría social, ¿no? Cuestiones relacionadas, por ejemplo, con cuestiones vecinales, en fin, otro tipo de cuestiones. O podemos apoyarles. Muchas veces podemos enviar un exhorto de pronto a alguna persona diciéndole, oye, pues a lo mejor como estás tratando a esta otra persona no está bien, porque puede derivar en discriminación. Entonces, es importante que sepa la gente que podemos atenderla, que aunque no todas las prácticas que se consideran discriminación son discriminación en estos términos que los he planteado, pero puede haber otro tipo de soluciones. Pero también es importante decir que en una sociedad en donde hablamos sobre igualdad y no discriminación, necesitamos entender que hay diversidad. Claro. Y que no todas las personas pensamos igual, y que todas las formas de entender la vida son válidas, y que en ese sentido es que tenemos que aprender a convivir. Claro. ¿Dónde está COPRED para que podamos acudir? Claro que sí. COPRED se encuentra en sus oficinas en General Prim número 10, entre Bucareli y Tres Guerras, en la colonia Centro. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, COPRED-CDMX, y ahí van a encontrar todos los teléfonos, el correo electrónico para interponer alguna queja y pues el número de siempre de Locatel, el 55 56 58 11 11, esa es la línea de la no discriminación. Sigue siendo desde niños. Sigue siendo el mismo. ¡Qué belleza! Hay quien me ha dicho, ay, ese yo no me lo sabía. Y digo, no, sí, todavía cancioncita. Ajá. Fabián, para cerrar, cuéntanos, ¿cómo concluyes esto? Pues que, bueno, para empezar, que
le pido al público que si tiene dudas sobre qué es lo que está sucediendo, busque investigar un poco más, investigar sobre mi carrera, investigar sobre quienes disienten sobre la obra y abrirse a disfrutar esta propuesta artística, y si tienen la oportunidad, visitarla en la antigua Academia de San Carlos, en Centro Histórico, atrás del Palacio Nacional, y por ahí estaremos hasta el 7 de marzo. Perfecto, pues les agradezco muchísimo. Al contrario. Muchas gracias. Y allá del otro lado de la pantalla me puede no gustar algo y es bien válido, pero no necesariamente me está discriminando. Ya vimos puntos específicos. La pregunta es, ¿me impide el servicio, el acceso o el disfrute directo a algo? Si no, no me están discriminando. Yo soy Johnny Carmona, esto es Diversidad. Seguimos en Capital 21, nos vemos en la próxima.